Bien. Bien, démosles un segundo a los chicos para que vayan conectándose. Ahí están. Y regresamos con el tema. Bien. No olviden siempre, chicos, por favor, registrarse en el chat, les ruego. Bien. Vamos a seguir recibiendo a los compañeros. Perfecto. Bien, entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Mientras se van conectando todos, les voy recordando nuevamente. El pago por cesión de bienes tiene características algo similares a la dación de pago, ¿cierto? A la dación de pago. Pero al mismo tiempo nos pone la misma norma unos requisitos que para ser considerado un pago por cesión de bienes se deben cumplir. ¿Ya? Se deben cumplir. Porque si yo voy a definir qué es una cesión de bienes, tendría que decir es una institución jurídica o una forma de cumplir con las obligaciones, ¿cierto? Mediante el cual el deudor insolvente, ¿sí? El deudor insolvente acuerda con sus acreedores entregarles. La norma dice, ¿no? La teoría dice la totalidad de sus bienes, para que estos con el producto de esos bienes puedan pagarse sus créditos. Perfecto. Entonces me está diciendo que el pago por cesión de bienes es, como he quedado insolvente, no tengo el efectivo, hablo con mis acreedores y les digo, ¿saben qué? Les voy a transferir mis bienes que tengo, que son suficientes para pagarles a cada uno. Ustedes háganse cargo, véndanlo y con su producto páguense. Esa es la cesión, el pago por cesión de bienes. Pero los requisitos nos establecen que, especialmente dos muy importantes, que el deudor insolvente no sea comerciante, no sea empresario. Reitero, ¿por qué no sea empresario? Porque el tema de los comerciantes, de los empresarios, tienen un tratamiento distinto, ¿sí? A quienes dentro del marco del derecho civil de los particulares han constituido alguna obligación. Segundo, que el deudor insolvente de buena fe les oferte a sus acreedores que les quiere pagar cediéndoles sus bienes. ¿Sí? Cediéndoles sus bienes. Tercero, importantísimo. Para hablar de pago por cesión de bienes, ¿deben existir solamente un deudor, un acreedor, o tienen que ser varios acreedores? ¿Cómo tiene que ser? ¿Un acreedor o debe ser una pluralidad de acreedores? ¿Qué dice? Acabamos de ver hace unos minutos. Por varios, Lisa. Exactamente. Tiene que existir una pluralidad de acreedores, es decir, deben haber
más de un acreedor. ¿Por qué? Porque si solamente existiera un deudor y un acreedor, es decir, de manera individual, no estaríamos frente a la forma de pagar una obligación por cesión de bienes. Estaríamos frente a la dación de pago. Cumplir con la obligación con una prestación distinta a la que me han otorgado. Entonces, uno de los requisitos más importantes para hablar de cesión de bienes es la pluralidad de acreedores. Tienen que haber muchos acreedores, no uno solo. Y en ese interín nos hace conocer que hay dos clases de pago por cesión de bienes, la voluntaria y la necesaria o judicial. Y es aquí donde les había dicho. Acuérdense siempre que en derecho, donde encuentren el término voluntario, convencional, es que está hablando de que va a intervenir la voluntad de una de las partes. De manera voluntaria va a acordar. ¿Sí? Y si acuerda y si extingue la relación o concluye la relación, entonces vamos a estar frente a una extinción de la obligación. No existe más, se ha pagado y listo. Pero puede suceder en el pago por cesión de bienes, chicos, que los acreedores no quieran aceptar los bienes que se les quieren entregar. ¿Sí? No quieren quedarse con los bienes. Y aceptan recibir, en su caso, aceptan recibir la masa de los bienes, todo el conjunto de bienes que oferta el deudor, pero para venderlos a terceros, sino no entre ellos, para vender a terceros y con el dinero recaudado pues se pueda satisfacer sus obligaciones. ¿Sí? Eso puede ocurrir en el pago por cesión de bienes voluntarios. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia con el pago por cesión de bienes necesaria o judicial? A ver, el nombre lo dice, ¿cierto? Pago por cesión de bienes necesaria. Entonces, alguna circunstancia como acreedor te ha obligado a él, al acreedor estoy hablando, a recurrir necesariamente a la vía judicial. ¿Qué dice? Puede suceder que los acreedores a quienes se había llamado para una reunión de acreedores no acepten. Basta que no acepte uno para que el pago mediante cesión de bienes proceda. Dos, el deudor no llame a una reunión y se vaya directamente a la vía judicial. ¿Sí? Los acreedores, viendo la insolvencia del deudor, es decir, que no tiene de dónde sacar, interpongan una acción judicial. Esa acción judicial, chicos, que se llama en este tema, por eso lo he querido tocar, y que la gente puede accionar, es una especie de previa conciliación, ¿ya? Entre las partes. Por eso es que cuando uno presenta todos los papeles necesarios para sostener su denuncia, su demanda, ¿no? El juez le pide con carácter previo, acompañe esto, acompañe aquello. ¿Sí? Pero estamos frente a la cesión de bienes necesaria o judicial. Y fíjense, la falta de un deudor que no vaya a la audiencia o a la reunión hace que no proceda el pago. Ahora, el deudor también había estado legitimado, ¿cierto? Para poder asistir directamente a la vía judicial. ¿Sí? Por eso se llama pago por cesión de bienes necesaria o judicial. Es lo contrario que el pago por cesión de bienes voluntario, totalmente.
totalmente. Pero bueno, ese es el pago por cesión de bienes necesario judicial. Ahora, entre personas particulares y cumpliendo con estos requisitos que están en el artículo civil también, ¿no? A veces se dan situaciones en las que más de uno o dos acreedores se conocen en el correteo de reclamarle al deudor que cumpla, se conocen, y van formando un grupo, ¿ya? Van formando un grupo. ¿Por qué? Todos deben estar de acuerdo en modificar, otorgarle al gerente de la empresa al poder, al grupo de acreedores, autorizarle a uno o dos representantes, otorgarle un poder a la persona encargada para que ésta pueda cumplir con la obligación vendiendo los bienes que quieren entregar. Puede darse. Es su derecho. ¿Qué nos interesa? Que se cumpla la obligación. Por eso, fíjense, los acreedores a quienes se había llamado a la reunión no acepten, es decir, no van. Basta que no acepte uno, no procede el pago. El deudor no llame a una reunión, sino que se vaya directamente a la vía judicial. ¿Sí? Asimismo, los acreedores, dice, viendo la insolvencia del deudor, interpongan la acción. Ahora, ¿cuáles son esas acciones que se dan generalmente en este rubro, en este campo, en este espacio? ¿Sí? Cuando el deudor no está cumpliendo, ¿sí? Cuando no está cumpliendo, el deudor puede someterse a un proceso que se llama concurso voluntario o concurso necesario. El voluntario es el que ya les dije. La entrega de cada uno, la conversación y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de concepto y clases de concurso que están en el artículo 562 del Código de Procedimiento o Procesal Civil ahora, dice, se llama cesión de bienes judicial cuando el deudor entrega sus bienes al juez. Este pago se entiende que ha sido realizado por cesión de bienes judicial, es decir, las dos clases. Entonces, hay cesión de bienes voluntaria, concurso de acreedores voluntarios. Hay cesión de bienes necesario judicial, se llama concurso necesario. ¿Se dan cuenta qué importante es manejar esto? ¿Cierto? Ahora, en la vida real es cierto, no hay mucho, pero todavía hay gente que revisando lo que dice la norma, dice, pero puedo pagar por cesión de bienes. Estoy mal económicamente, no tengo plata, estoy insolvente, o sea, no puedo cubrir las deudas, pero tengo esos dos lotes. De pronto le puedo hablar y acepte el acreedor, o los acreedores más bien, les digo, háganse cargo ustedes, se los transfiero, véndanlo. ¿Sí o no? A eso se está refiriendo. El juez, ante un procedimiento así, ¿no? A momento de dictar la resolución de admisión, va a ordenar que se notifique a los demás juzgados para que remitan a ese proceso, a ese concurso, todos los procesos de ejecución que existan en trámite, con sentencia o sin ella de algún deudor insolvente. Eso está diciendo la norma. Ahora, los concursos, ¿cómo se llamaban? Por concurso de méritos, examen y demás, ¿cierto? Son convocados por los jueces. El juez tiene que conocer toda la documentación para que los pueda hacer citar a esos otros acreedores.
Bien, entonces, ¿cuál es el efecto inmediato de estos concursos? Son procesos judiciales, chicos, por si acaso. El concurso voluntario, el concurso judicial, son procesos no adecuados, digamos, estrictamente a ejecutar obligaciones, sino que el concurso necesario, por ejemplo, o judicial, tiene como consecuencia de los procesos ejecutivos promovidos contra el deudor. ¿Qué quiere decir? Que se le inicia un concurso necesario en la vía judicial, lógicamente, los efectos van a ser similares a los de los procesos ejecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Persecución de los bienes, avalúo de los bienes, designación del perito y todas las peripecias para poder notificarles, ¿cierto? Pero ese es el procedimiento. En cambio, cuando estemos frente a un concurso voluntario, ¿cierto? No hay ningún problema si hay procesos ejecutivos, digamos, en su contra o no hay. ¿Por qué? Porque el concurso voluntario precisamente es para arreglar todo ante el juez, fijando un convenio preventivo, se llama lista por lista, ¿no? Para que se pueda tratar ese tema. En ambos casos, tanto en el concurso necesario, dice, como en el concurso voluntario, chicos, ¿sí? Se acumulan en el juzgado que conociere la demanda de concurso de los procesos que le deben, ¿no ve? En el estado que se encuentren. Hay gente que trabaja con la compra de deudas. Hay gente que tiene un capital, averigua y, a ver, le decimos a Naomi, Naomi, Pedrito te debe $10,000. Sí, pucha, no me paga. Ya, yo te compro yo te pago los 10,000. Aquí está. Fírmamelo el documento de que te he pagado y después con ese documento, pues, podría yo, acreedor, repetirle o a los otros acreedores o al titular como tal que se cumpla con mi obligación. Pero sobre todo el juez va a pedir qué procesos hay de este señor contra esta otra empresa. Hay estos, eso, que se acumulen toditos en mi oficina. Acumular quiere decir, tráiganme los expedientes, yo voy a resolver. ¿Ya? ¿Cuándo no procede el concurso? 565. Fíjense, no podrá haber proceso concursal, quiere decir de concurso, si no existieran por lo menos 3 acreedores. Fíjense, nos están pidiendo 3 acreedores. ¿Cuál es la competencia? Todo proceso concursal, todo proceso debe interponerse precisamente ante el juez de partido. O en su caso, ante cualquier juez competente del lugar donde usted quiere presentar. Eso es normal. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de esto? Resulta que cuando el juez en la vía judicial convoca, ¿no? Convoca a trabajadores, no trabajadores, sino convoca a los acreedores de la obligación, ¿sí? Los convoca y les dice, para tal día y tal hora ustedes tienen que estar. Si son menos, ¿sí? ¿Sí? Mínimamente para que pueda proceder el aspecto concursal, tienen que ser mínimo 3 trabajadores. Y en este caso, lógicamente, cubre, ¿cierto? Cubre la formalidad de cumplir con aquello. Todo proceso de concurso, chicos, ¿sí? Todo proceso concursal es un proceso voluntario, está dentro de los procesos voluntarios. Es entre personas particulares. A eso nos estamos yendo. Ahora, ¿en qué consiste el concurso ya como proceso de acreedores voluntarios? Técnicamente llamado cesión de bienes judicial o a instancia del deudor. Un deudor que no tiene solvencia, es decir, un deudor insolvente, ¿sí? Civilmente insolvente, de buena fe puede acudir ante el juez público en materia civil y pedirle que va a instaurar un proceso concursal. Y que dicho sea de paso, tiene 3
o más acreedores. ¿Sí? Bueno, en ese interín el deudor plantea la demanda pidiendo que se cite y nos notifique a sus acreedores y ofreciendo entregar la totalidad de sus bienes para que con el producto de todos esos bienes, ¿sí?, los acreedores se tengan por pagados. Ahora, este pago por cesión de bienes, chicos, tiene que quedar claro. No procede, no comprenden los bienes inembargables. ¿Cuáles son los bienes inembargables, chicos? Es decir, aquellos que no se pueden embargar. ¿Cuáles son? ¿De qué bienes estaríamos hablando? ¿Quién me dice? ¿Qué bienes no se pueden embargar? Doctor, no sé si Doctor, me equivoco, el agua, el aire. ¿Ya? Claro, no se puede embargar. ¿Qué bienes más con referencia a las personas? Los que no son divisibles, doctor, ¿se puede decir? ¿Y ¿O esos cuáles igual? serían esos? ¿Cuáles serían esos? Me imagino que tu cama, tu, no sé, Ya, la silla, sí. el patrimonio familiar, digamos, es inembargable. ¿Qué otros bienes más no se pueden embargar? Ojo, por si acaso actualmente, ahora que tenemos un nuevo Código Procesal Civil, y esto para su conocimiento, establece, si mal no recuerdo, en el 168 o 118, 168 creo, establece de forma clara cuáles son los bienes inembargables. En el anterior Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, los salarios, derechos, beneficios de los trabajadores no eran bienes embargables. Con el tema de los sueldos, el Código Procesal decía que se puede embargar cuando un juez ordena retención por asistencia familiar, cuando en un proceso de deuda de dinero, el juez ordena la retención de X monto, que no puede sobrepasar el 20%, ¿no? O salvo con una autorización expresa del trabajador. Pero este nuevo Código Procesal Civil, la Ley 439, trae, no voy a decir el mismo, pero trae la mayoría de los conceptos repetidos, pero además, escuchen bien, saca al salario como un bien inembargable, exceptuando en temas de asistencia familiar con orden judicial. Ya no hay la retención del 20% del sueldo del trabajador o trabajadora, ya no hay. El sueldo está concebido como un bien no embargable, sea cual sea el resultado de Sucre. ¿Por qué digo de Sucre? Porque cuando un acreedor ejecuta a su deudor, puede llegar hasta las instancias del Tribunal Supremo. ¿Se dan cuenta? Puede llegar. Pero ¿qué pasa cuando el juez ordena en un proceso de ejecución que se retenga X monto del sueldo del deudor? No va a poder. ¿Por qué? Porque los salarios ahora, como les digo, son considerados bienes inembargables y únicamente se pueden tocar, si vale el término, cuando se trate de temas de asistencia familiar con una sentencia judicial, con una resolución judicial, ¿cierto? Es la única forma de tocar un salario. Después no hay. Gozan de la intangibilidad y también de la imprescriptibilidad. Por eso hay ciertos derechos que no son embargables, más al contrario son inembargables. Otro de los derechos personalísimos que no se puede embargar, ¿cuáles son? Las pensiones y rentas, doctor. Ya, otra. Hay ciertos bienes
que no se pueden embargar, hipotecar ni nada. ¿Cuáles son? Suelo, ¿Perdón? ¿Cuál? el suelo, Ya, porque no es un dominio privado. ¿Qué más? Los bienes y atributos estrictamente de la persona, ¿serán embargables o inembargables? Por ejemplo, ¿mi estado civil será embargable o es un derecho personalísimo? derecho personal. ¿Se puede embargar? No, doctor. No, pues, a ver que me digan, su estado civil queda embargado por $20,000. ¿Eso qué quiere decir? Que si se casa o que si se quiere casar no se va a poder casar. ¿Sí o no? No se puede. Mi nombre es un bien, atributo de mi persona. ¿Se puede embargar? No, No, doctor. No. Mi apellido, mi ciudadanía. ¿Sí o no? Mi nacionalidad. No se puede. ¿Mi capacidad se puede embargar? no, No. No, Esos bienes no son embargables, son propios de la personalidad, ¿cierto? Por tanto, son inembargables, solo sirven para la subsistencia humana o solamente para la persona como tal. Entonces, en este concurso voluntario en el que el deudor recurre ante el juez en materia civil, teniendo mínimo como 3 acreedores y dice, ¿sabe qué? He quedado en la insolvencia, quiero que notifique y convoque a mis acreedores para que juntos podamos establecer bajo su tutela, bajo su dirección, un convenio, un plan de pagos. Entonces pide que les notifiquen a los acreedores porque hay que presentar una lista. ¿Se dan cuenta? Se debe presentar una lista. Y en la lista se debe poner fuera de sus datos personales cuánto se le debe, hace cuánto se debe y todo lo demás. ¿Sí? Eso se da más o menos en el concurso voluntario. Ahora, ¿qué ocurre en el concurso necesario? El voluntario, de manera directa, voluntariamente va el deudor y dice, señor juez, voy a hacer esto, tengo que hacer esto. En el concurso necesario o judicial, ya no hay nada voluntario o previo acuerdo, sino que este proceso judicial llamado concurso necesario va a ser promovido por los acreedores. Los acreedores son quienes van a o están legitimados para promover este tipo de procesos. Y fíjense, siempre y cuando sean 3 o más, cuando observan la insolvencia de su deudor civil. Estamos hablando del ámbito estrictamente civil. Ahora, si los acreedores son los que inician la demanda de concurso necesario, ¿será prudente mandar listas? ¿A quién van a mandar? ¿A ellos mismos, los acreedores? No. Lo único que deben hacer ellos si inician la demanda es decirle al juez cuál es su demanda, cuánto es el monto y todo lo demás. No hay más. Entonces, los procesos concursales, chicos, están de la mano de la voluntad de las partes o en su caso por disposición de la norma. Es una forma de pago, por tanto es una forma de cumplimiento de las obligaciones. ¿Qué es lo que quiero que maneje? Que el pago por cesión de bienes, si bien es una institución jurídica, es un instituto jurídico, es una forma también de cumplir con las obligaciones. Si bien es similar a la dación de pago, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la dación de pago se puede dar entre un deudor y un acreedor. ¿Cierto? En cambio, el pago por cesión de bienes mínimamente debe tener mínimamente a 3 acreedores.
mínimamente. Cumpliendo con esos requisitos y otros más que no sea comerciante y demás, estaríamos dando paso al pago por cesión de bienes. A eso estaríamos dando paso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Sí, chicos, ¿nadie tiene? A ver, Naomi levantó la mano, adelante. Lice, perdón, mi batería se acabó y no puedo escuchar bien. No sé si habrá respondido esto, pero cuando un acreedor o varios acreedores tienen una deuda con un deudor, la deuda esta se puede cobrar en uno solo, como si fuera un monto de uno solo, si hay varios acreedores. Podría llegarse a un acuerdo en la instancia ya ante el juez. Podría decirse que ahí está la voluntad, voy a pagar de esta manera, porque el concurso, ¿sí? Necesario o voluntario busca cumplir, ¿ya? Busca cumplir, pero busca cumplir en la proporcionalidad y opciones que tenga él, el deudor. No se olviden que se ha declarado insolvente, ¿cierto? Se ha declarado insolvente. Entonces, hay que tomar en cuenta que al declararse insolvente, está diciendo, no tengo plata. No tengo plata. Entonces, puedo ofrecerles esto, les voy a ceder mis bienes, ¿no? Y con eso ustedes pueden pagarse y listo. Pero eso va a estar sujeto ¿a qué? A cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? A ciertos requisitos. Si no, vamos a estar en problemas, pues. No va a proceder, absolutamente no va a proceder y seguramente cada acreedor iniciará las acciones que tenga que iniciar. Ese es el problema. Sí, por eso hay que ver esos requisitos. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda más? Sin miedo. Tiene que estar entendido esto. ¿Qué dicen? Doctor, si Sí. el deudor se declara insolvente, pero tampoco tiene ningún bien para pagar, ¿qué procedería? A ver, si el deudor se declara insolvente, ¿qué decías? Y tampoco tiene ningún bien para poder pagar la deuda. Muy buena pregunta. El deudor se declara insolvente, resulta que al momento de adquirir la obligación sí tenía solvencia, pueden ocurrir dos cosas, quizás hasta tres. Hay una figura en el Código Penal, no sé si ustedes ya la han visto, que se llama alzamiento de bienes y falencia civil. ¿Qué quiere decir ese delito? ¿En qué consiste? Que una persona que ha adquirido una obligación con toda la solvencia demostrada, ¿no? Vaya voluntaria y sospechosamente deshaciéndose de sus bienes, vendiéndolos, ¿sí? Con la finalidad de no cumplir con la obligación y declararse insolvente. Como quien dice, aquí estoy, no tengo nada, procesenme, métanme a la cárcel, así dicen, ¿cierto? Pero, ojo, el alzamiento de bienes y falencia civil es un delito penal. Si se demuestra que este deudor de manera voluntaria directa ha ido vendiendo sus cosas, ha ido deshaciéndose con el fin de no cumplir con la obligación, ya se mete en un ámbito penal. El otro escenario. Podía pagar, tenía trabajo el deudor, pero definitivamente ha caído en la insolvencia. No puede, ni va a poder tampoco. Y si puede, va a ser una eternidad.
Habría que ver si el deudor al momento de firmar el contrato ha puesto algún garante. ¿Qué garantía ha prestado? Real, personal, un fiador. Eso es algo muy importante, chicos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quieres ser mi testigo? Dame tu carnet. Van. Ojo, testigo. ¿Quieres ser mi garante? Quiero que me hagas un favor. Sé mi garante. Este es mi mejor amigo o mi amiga. No creo que me falle. Firmo, listo. Si el titular se ha declarado insolvente, ¿a quién van a ejecutar? ¿Al garante o no? Si el Sí. titular de la obligación se ha declarado insolvente, no tengo de dónde sacar absolutamente. Ceresi ha informado, Cegiba ha informado, ASFI ha informado, no tiene, o sea, está mal, ¿cierto? ¿Qué hago? Como nos preguntaba la compañera. ¿Qué puedo hacer? No tengo nada que rematarle. No tiene nada. En el ámbito civil voy a llegar hasta ahí, porque por deudas de dinero no hay apremio corporal. Pero sí podría direccionar ese proceso terminado a un proceso penal, por estafa, apropiación indebida, o algo así. Esa tendría que ser la decisión para poder tomar medidas con respecto a eso. ¿Está bien? Porque si no tiene nada, y que no sería extraño, he ganado el proceso, la sentencia dice que me tiene que pagar, más los intereses de vengados, los honorarios de mi abogado, he ganado. Y a momento de ejecutar y perseguir su patrimonio, resulta que no tiene nada. ¿Qué tal? No tiene nada. No tiene garante. Y si no tiene bienes ni garante, hasta ahí llegué con el proceso civil. Pero podría direccionarlo a un proceso penal. ¿Listo? ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna más, chicos? ¿Mm? ¿Está claro entonces, chicos, el tema del pago por cesión de bienes? Sí, líder. Hay que cuidar al diferenciar con la dación de pago, no se olviden. Una vez más les digo, la dación de pago debe ser un deudor o un acreedor. Me prestaste dinero, Jonathan, no tengo, pero te puedo pagar con este auto. Si aceptas, Jonathan, genial. Pero en el pago por cesión de bienes debe haber pluralidad de acreedores. Es decir, mínimo 3 acreedores o más. Ahí sí puede arrancar y puede generarse el pago por cesión de bienes y consiste en entregar mis bienes a los acreedores que tengo para que ellos puedan subastarlos y con su producto pagarse los créditos. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias por su paciencia. Al principio tuvimos un problema técnico, pero gracias a Dios lo hemos sopesado. Por favor, recordarles, chicos, se les ha mandado un instructivo por instrucción de instancias superiores con respecto a las vacunas. Les ruego cumplir, se hayan o no se hayan vacunado. Es un requerimiento, me dicen, de instancias superiores, incluso del Ministerio de Educación. ¿Ya? Es simplemente cumplir con el instructivo que se les ha pasado. Tengan buenas noches. Mañana a las 8:40 tenemos clases y empezamos en hora puntual. ¿Listo? Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias a noches, todos doctor. ustedes. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lidia. Gracias.